todos y a todas. Bueno, es el momento de hablar de Stranger Things temporada volumen 1 con spoilers. Gente, porque sí, entre antes de ayer sábado y ayer domingo, pues por fin me pude ver los 4 capítulos pertenecientes a este primer volumen de la quinta y última temporada de Stranger Things, uno de los mayores fenómenos televisivos de los últimos 15-20 años tranquilamente, ¿no? Y una de las precursoras, una de las series precursoras de este movimiento, ¿no? De las plataformas de streaming. Se podría decir que es el buque insignia de Netflix. Yo creo que sí, o al menos el primer buque insignia que ha tenido Netflix, ¿no? A lo largo de su historia es Stranger Things, sin ningún tipo de duda. Y bueno, bajo mi punto de vista, la fama que tiene es bien merecida. Me parece, al menos a nivel personal, me parece una de las mejores series que he visto porque toca temas que a mí me encantan. A mí todo lo que sea ciencia ficción, ¿no? Pues a mí me vuelve loco, sinceramente. Y me pareció muy buen concepto el hecho del mundo del revés, ¿no? De que hubiera un mundo paralelo al nuestro, ¿no? Que sea exactamente igual que el nuestro, pero completamente al revés. O sea, es todo un páramo absolutamente desierto, ¿no? Sin seres humanos, sombrío absolutamente, ¿no? Siempre está a oscuras y con monstruos encima que viven, ¿no? En esa dimensión paralela, ¿no? Como lo son los Demogorgons, que me parece, bueno, me parece una criatura, la verdad, que mítica y icónica en todos los apartados. O sea, el diseño del Demogorgon me parece increíble. O sea, cómo se abre como si fuera los pétalos de una flor, ¿no? Ahí para ahí, vamos, cepillarte completamente, ¿no? Y bueno, y ahora pues nada, chicos, ya llegamos al final. Después de 9 años, aunque van a ser 10 años, ¿no? Cuando se estrena el último capítulo será justo en Año Nuevo de 2026, ya que en 2016 fue cuando empezó esta aventura, y la cual pues sí, ha ido durando más de lo que se podía prever, ¿no? Pero bueno, a ver, ha habido una pandemia de por medio, ha habido muchas huelgas de actores, de guionistas, que también han hecho que esta serie pues tardara más tiempo en poder finalizar, ¿no? Y han provocado, pues bueno, los memes, ¿no? De la serie con respecto a la edad que tienen sus actores, ya que en lo que es el tiempo de la propia serie han pasado 4 años solamente desde la primera temporada hasta esta quinta, pero a nivel real son 10 años que no se pueden ocultar por parte de los actores, ¿no? Que pasaron de ser unos críos, pues ya ahora les ves y ya se nota ya que son ya adultos, ¿no? Prácticamente. Y cuesta verles a veces en escenas en el instituto y demás, ¿no? Pero bueno, ha sido como ha sido y ya está. Y a mí, a nivel personal, tampoco me molesta mucho, sinceramente. O sea, no me saca de la trama, ni hace que decaiga la serie, ni muchísimo menos. Y bueno, chicos, pues mi opinión con spoilers de estos primeros 4 episodios, pues es una opinión buena, o sea, es una opinión positiva. Veo perfectamente normal el hecho de que estos 4 primeros episodios se cocinen a fuego lento, ¿no? Para poco a poco ir aumentando el nivel y que luego ya todo se venga ya abajo, ¿no? Y haya un despiporre absoluto. Sí que es verdad que viendo cómo acabó la cuarta temporada, uno podría llegar a pensar que ya desde el inicio de esta última ya iban a ir iban a ir a piñón ya. Iban a ir ya con todas las cartas ya, ¿no? Con todos los ases ya puestos. Porque si bien recordáis, al final de la cuarta temporada se abre una grieta en Hawkins, grietas muy grandes, que te daban a entender que ya Vecna había logrado alcanzar su objetivo, que era trasladar el mundo del revés al mundo real, ¿no? Y invadir lo que es el mundo real, ¿no? Y acabar con todo.
Y vemos que en esta quinta temporada, al principio de esta quinta temporada, todo está exactamente igual. O sea, en plan, todo lo que es el pueblo de Hawkins está igual, con sus edificios, con su instituto. Vemos a la gente haciendo sus vidas normales. Y la pequeña explicación que nos dan, ¿no?, respecto a ese final de la cuarta temporada es pues que el propio ejército, los propios militares, lograron cerrar esas aberturas, esas grietas que se abrieron, ¿no? Bajo tierra. Y bueno, pues sí que es verdad que es una conveniencia, no vamos a negarlo, que te lo tienes que creer, que el ejército, pues bueno, tuvo esa capacidad de poder cerrar esas grietas a tiempo, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que han hecho los hermanos Duffer es, pues, posponer, ¿no? Posponer eso, esa invasión del mundo del revés a Hawkins, porque eso lo vamos a llegar a ver, gente, sí o sí, 100%, eso tiene que pasar y lo veremos, y seguramente que lo veremos, pues, durante el volumen 2, ¿no?, que se estrena en Navidades. Pero bueno, pero os digo que en cuanto al hecho de que se cocina a fuego lento las tramas para ver dónde está cada personaje, cómo va evolucionando cada personaje y demás, a mí me parece coherente, me parece normal. Y bueno, y vamos cómo se va desarrollando todo, ¿no? Con esa escena inicial, ese flashback que nos retrotrae a la primera temporada cuando el Demogorgon secuestró a Will Byers y se lo llevó al mundo del revés. Y aquí nos damos cuenta que desde un principio era Vecna el que estaba detrás de la desaparición de Will, ¿no? Y que fue el que mandó al Demogorgon a secuestrar a Will, ¿no? Y entonces es cuando procedemos a ver cómo Vecna es el encargado de suministrar ese tubo orgánico asqueroso a Will, que vemos en la primera temporada cuando Hopper y Joyce rescatan a Will, vemos que tenía ese tubo puesto, pero no sabíamos quién se lo había puesto o cómo se había puesto ahí, o no se podía intuir que el Demogorgon se lo podía haber puesto, aunque bueno, siendo una criatura tan salvaje, tampoco casaba tanto, ¿no?, que pudiera tener ese grado de raciocinio, de poder elaborar cosas, ¿no?, más allá de despedazar. De despedazar y secuestrar, ¿no?, a gente, básicamente. Y pues resulta que fue Vecna, y además el propio Vecna es el que le suministra a Will, procedemos a ver, ¿no?, una imagen como mediante ese tubo hay unas cosas que, bueno, que intuimos que sí, que son las partículas de azotamentes, ¿no?, que Vecna le impregna a Will, ¿no?, para poderle infectar, ¿no?, y que se pueda conectar con lo que es la mente colmena, ¿no?, que controla a Vecna. Y ahí procede Vecna a decir que bueno, que en un futuro harán cosas muy, muy importantes juntos, ¿no? Y entonces, pues ahí ya también, pues es cuando ya pasas a entender el porqué de Will, ¿no? Porque luego durante la segunda, la tercera, la cuarta temporada, pues tiene esa conexión, ¿no? Vemos todo lo relacionado con el azotamentes también en la segunda temporada, en la tercera temporada, cómo tenía esa conexión, estaba infectado y fue todo a raíz del propio Vecna, del propio Henry Krill, del propio Uno y del propio señor que tiene un nuevo apodo, Vecna, en esta temporada. No sé si es el ente que más apodos he visto que tenga en su vida, porque madre mía, se le puede llamar de muchas maneras distintas, refiriéndote a un mismo ser. Y en esta temporada también se le llama Señor Qué. Y se le llama Señor Qué debido a Holly Weller. Sabemos Holly Weller, la hermana pequeña de Mike y de Nancy, que hasta ahora no había tenido mucha relevancia en la serie, pero va a coger una importancia absolutamente capital a lo largo de estos primeros episodios, y ya sabemos que ya para toda la quinta temporada, ¿no? Debido a que empieza a ver a un señor y tiene conversaciones con ese señor, y además es que ese señor aparentemente tiene intenciones buenas, intenciones positivas, las cuales son, pues,
decirle a Holly que no se preocupe, que no va a... Vamos, que no le va a pasar nada, ¿no? Con respecto a los monstruos, que tenga cuidado con los monstruos, y que se aleje lo máximo posible, que estando con él va a estar a salvo de esos monstruos, ¿no? Y conforme van pasando los episodios, vemos que hay más niños que tienen esta misma cualidad, ¿no? Que tiene Holly, que también han visto al señor que también les ha apaciguado y les ha dicho que estén con él, que es el que los va a proteger de los bichos y demás. Y luego descubrimos que ese señor que es Vecna, es Henry Creel, evidentemente, ¿no? No podía tener intenciones buenas, ni muchísimo menos, todo lo contrario. Él lo que quiere, en realidad, es secuestrar a todos esos niños para llevarlos a lo que, bueno, esta trama, evidentemente, se va a desarrollar más durante el segundo volumen, pero se los lleva dentro del mundo del revés como a una especie de... bueno, como una fuente en la que pues básicamente los cuelga, ¿no? Y les mete los mismos tubos que metió a Will en la primera temporada. A cada niño le mete un tubo. Se ve pues eso en una pequeña imagen que se muestra durante la temporada, cómo los lleva a la fuente a esos niños y les mete el tubo, ¿no? Y bueno, no se sabe exactamente por qué se quiere llevar a esos niños allí, y el hecho de que lo que él quiera sea exactamente llevar a 12 niños, no se ha explicado todavía. Sí que es verdad que al final del cuarto episodio, que acaba de una manera absolutamente demencial, él pues sí que da alguna razón del por qué hace eso, pero no se profundiza, como es obvio, no es lo más normal del mundo. No podemos tener el final de la serie antes del final de la serie, ni todas las explicaciones, ¿no? A todas nuestras preguntas y dudas que llevamos teniendo desde que empezó, ¿no? Allá por 2016. Entonces, lo que pasa es que ahora pues ha cambiado el modus operandi, ¿no? Vimos que durante la cuarta temporada era Vecna en forma de monstruo el que perseguía a la gente, y a la que, pues eso, se la cargaba y demás, y los cogía para abrir los portales, ¿no? Pues aquí la forma que coge es de la del propio Henry Creel, ¿no? La forma humana. Y en este caso, vemos que va por niños según lo que dice él, que como bien os digo, se tiene que profundizar, según lo que le dice a Will al final de este primer volumen, cuando le coge, es que está cogiendo a niños porque son muy débiles y muy fáciles de manipular, entonces doblegarles no le cuesta absolutamente nada, y que eso fue gracias a Will, ya que él fue el primer niño secuestrado y al que Vecna pues logró infectar, ¿no? Pero no sabemos por qué son 12, y luego dentro de otra de las licencias que sí que se puede tomar la serie, es decir, si desde un principio para ti los niños son la presa más fácil, ¿no? Ya que, como bien dices, son los más débiles, los más fácilmente manipulables, ¿por qué durante la cuarta temporada tus víctimas son más mayores? Porque si recordamos, la víctima del primer episodio de la cuarta temporada, Chrissy, era más mayor de lo que es Holly Wheeler o Derek, por ejemplo, ¿no? Luego, sí, más víctimas. No sé si se llamaba Fred, creo que se llamaba Fred, el chaval de gafitas. Entonces ahí hay como una pequeña incoherencia, de decir, si desde un primer momento sabes, como os digo, que tus víctimas favoritas son los niños porque son más fáciles de poderlos doblegar, en la cuarta vimos gente un poco más mayor. No, es verdad que tampoco eran adultos adultos, ¿no? Pero era gente con más edad. Pero bueno. Tampoco, o sea, es otra cosa que, bueno, se puede dejar pasar porque, bajo mi punto de vista, chicos, todas las cosas positivas que tiene esta serie, a nivel general, son mucho mejores, muy superiores
a las pocas cositas que le puedas ver negativas en cuanto a licencias, en cuanto a Deus Ex Máquinas que pueda haber en la serie, me parece que si lo pones las dos cosas, si pones las dos cosas en una balanza, las cosas positivas salen ganando, pero por una goleada bastante amplia, ¿eh? Con respecto a las cosas negativas. Entonces, pues compensa, compensa. Se convierte en protagonista absoluta, absoluta, ya que finalmente, pues sí que el Demogorgon consigue, al igual que con Will en la primera temporada, hay muchos, pues eso, muchas vibes de la primera temporada, en este primer volumen de la quinta temporada, pues el Demogorgon consigue secuestrar a Holly y llevársela al mundo del revés, llevársela con Vecna. Y bueno, lo consigue después de asistir a una escena bastante emotiva, bastante bonita, ¿no? En la que Karen, la madre de Nancy, de Mike y de Holly, pues evidentemente, como toda madre haría, ¿no? Pues defendería a su hija, independientemente de cuál sea la amenaza que tenga enfrente, ¿no? Que en este caso es un monstruo interdimensional, como es el Demogorgon, con una fuerza y una potencia descomunales, ¿no? Muy por encima de lo que puede ser un ser humano. Pero ella, con un buen par de ovarios, evidentemente coge una botella, rompe y le mete con el cristal de la botella, le empieza a dar repetidamente al Demogorgon, pa, pa, pa. Yo por un momento tuve el miedo, sinceramente, chicos, porque últimamente sí que he visto en determinados productos, o bueno, en diversos productos, mejor dicho, cómo se nerfea a algunos personajes malos, y vemos que un personaje que es bastante más débil que ese, le consigue derrotar cuando en ocasiones anteriores al personaje malo, al tocho, le hemos visto reventar absolutamente con todo y con personajes más fuertes y más potentes que este débil que le consigue derrotar ahora. Pues de verdad que por un momento pensé, madre mía, cómo se carga el Demogorgon la madre, eso sí que no me gustaría absolutamente nada. Como Karen se hubiese cargado al Demogorgon ahí, a base vamos, de reventarle con el cristal, ahí sí que me hubiera enfadado bastante. Ahí sí que me hubiera enfadado bastante porque durante todos estos años hemos visto como los Demogorgons son máquinas implacables de destrucción masiva, básicamente. Son máquinas de matar absolutas y cómo despedazan a ejércitos como si no fuera nada, ¿no? Como por ejemplo vimos en la trama de Rusia en la cuarta temporada con Hopper, que me parecía una trama muy muy buena. Y como el Demogorgon que había ahí acabó con absolutamente todos y Hopper salió vivo de milagro de ahí, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero no es así y el Demogorgon pues consigue dañar muy fuertemente, además, de hecho, casi matando a Karen, que no hubiera estado mal, que, oye, que alguien puede morir, no pasa absolutamente nada, y además luego, a nivel emotivo, hubiera sido un impacto muy potente para Nancy y para Mike, porque previamente nunca les habían contado a sus padres la verdad, ¿no? La verdad sobre el mundo del revés, sobre los monstruos, sobre toda esta trama, ¿no? En la cual discurre la serie. Y que sus padres hubieran muerto de repente por un Demogorgon, pues hubiera sido un impacto muy, yo creo que muy potente y muy bueno, ¿no? Pero no llegan a matar a los padres, entonces es como se queda ahí en un casi, ¿no? Ya que, bueno, también con el padre le mete así lo típico, ¿no? Para no matar a un personaje, el malo lo que hace es, pum, empujarlo así, pa, y ya está, ¿no? Porque así se sabe que no le mata, ¿no? Entonces, pues bueno, sí que es verdad que los padres acaban en el hospital y demás, y es Karen, la propia madre de Mike, de Nancy y de Holly, la que les dice a Nancy y a Mike quién es en realidad el señor qué. Y les dice que es Henry Creed, ¿no? Y entonces ahí ya es cuando ya clean, ya se les cambia la mente y ya es cuando se ponen ya las pilas de verdad, de verdad. Luego, por otro lado,
tenemos, pues sí, la trama de 11 con Hopper y con Joyce, porque vemos que Hopper está entrenando a 11, ¿no? A que vaya controlando más sus poderes, a ser mucho más veloz, a dar saltos gigantescos, ¿no? Todo ello de cara al enfrentamiento que tenga ella con Vecna en un futuro, ¿no? Ya sea a corto, medio, largo plazo, pero ellos ya llevan entrenando un tiempo, a 11, para que esté lo más preparada posible, ¿no? Para cuando haya que enfrentarse de verdad a Vecna y acabar con él de una vez por todas. Luego vemos también que llevan, ¿cuánto? No sé cuántas son, 37 me parece, entre 35, 36 o 37 incursiones al mundo del revés que llevan haciendo el grupo de protagonistas, planeándolo, sin ningún tipo de éxito, porque ellos lo que quieren, claro, es ir al mundo del revés para llegar a encontrar a Vecna, acabar con él y se acabó. Pero ¿qué pasa? Que estas incursiones las hacen también con más facilidad porque el ejército que está en Hawkins, ya sabemos que el ejército siempre también está ahí tocando las narices y con sus propias intenciones, ¿no? Pues lo que está haciendo el ejército actualmente es llevar convoys al mundo del revés, porque dentro del mundo del revés tienen una base. Ya han construido el ejército una base dentro del mundo del revés para poder estudiar, para poder analizar, para poder investigar y para poder, pues, sacarle todo el beneficio posible a lo que te aporta el mundo del revés. Una cosa parecida a lo que puede hacer Weyland Yutani, ¿no? Que siempre quiere recopilar criaturas, ¿no? Entes que tengan características muy especiales para poderlas usar en su beneficio y mejorar lo que es la calidad de vida de los humanos y hacerles, pues ya lo sabemos, ¿no? La especie Apex total. Pues el ejército de Hawkins hace una cosa así, hace lo mismo que la Weyland Yutani, ¿no? Pues recopila criaturas y cosas, pues eso, para poder analizar y poderlas utilizar en su beneficio. Entonces, pues a través de estos portales por los que el ejército manda estos convoys a la base que tienen en el interior del mundo del revés, el grupo de protagonistas hace incursiones para poder localizar a Vecna, en las cuales no han tenido ningún tipo de éxito en las 37 veces que lo han hecho. Y mira que los planes los elaboran bien y demás, pero una vez que están dentro, luego ya les es absolutamente imposible localizar a Vecna, ¿no? No se sabe por dónde puede estar. Pero bueno, vemos que van pasando, pues eso, van pasando las tramas y ya en la próxima incursión que ya tienen, en la cual es Hopper el que se va a introducir mientras los demás están en el mundo exterior. Por un lado tenemos a Robin, a Steve, a Jonathan, a Nancy, ¿no? Que están también en la torre de radio y demás, que además Robin tiene un programa de radio. Y por otro lado tenemos pues ya sabemos, a Mike, a Lucas. Bueno, Dustin, el pobre Dustin la verdad que empieza la temporada mal, ya que recibe un palizón por parte de los matones de la clase, ya sabemos, los tontos que han salido también más veces durante las anteriores temporadas. Pero bueno, luego menos mal que consigue unirse al grupo, ya que sabemos que Dustin es un integrante muy valioso para el grupo. A mí es de mis personajes favoritos, me cae súper bien, es súper inteligente y sabe cómo analizar muy bien todo, ¿no? Y entender cada situación. Y bueno, y también tenemos a Joyce, a Will, que como sabemos Joyce es una madre súper, súper, súper protectora, que no deja que a Will le pase absolutamente nada. Pero bueno, conforme va pasando la temporada, pues vamos descubriendo que no, que precisamente lo necesario para poder avanzar en la misión, para que todo tenga éxito, para poder acabar con el mundo del revés y con Vecna, es que Will forme parte activamente de la misión, ya que él, pues, sigue teniendo
esas sensaciones, ¿no? Como de conexión con el mundo del revés, con la mente colmena. Hay partes en la temporada en las que incluso él mismo se ve dentro del Demogorgon, o sea, como si fuera en primera persona, dentro de lo que son los Demogorgons, ¿no? Eh, entonces, pues llega un punto en el que Robin y Will, pues bueno, consiguen convencer a Joyce de que hay que actuar, hay que arriesgarse. Ya no vale protegerse, hay que arriesgarse, hay que ir con todo, independientemente de las consecuencias que pueda haber, porque si no se actúa, ya el no lo tienes garantizado. Y en este caso el no es, la invasión de Vecna y todos muertos, ¿no? Entonces, el no ya lo tienes garantizado. Entonces, hay que arriesgarse con todo. O sea, hay que arriesgarse y intentarlo, ¿no? Al menos intentar que las cosas salgan bien. Y entonces hay que aprovechar, pues, esa capacidad que tiene Will, ¿no? De poderse conectar con la mente colmena y demás. Y bueno, pues evidentemente la incursión de Hopper no sale bien, él se queda encerrado. Luego procedemos, como os he dicho anteriormente, a ver cómo el Demogorgon se lleva a Holly. Entonces 11 también se queda atrapada en el mundo del revés. Bueno, se queda atrapada, va al mundo del revés. Hopper y 11 son los primeros que logran ir al mundo del revés. Ahí entonces es cuando 11 le explica todo a Hopper, todo el tema de Holly, que hay que ir a por ella y demás, que Hopper al principio, pues claro, está flipando, dice, pero ¿qué haces tú aquí? Porque Hopper también ha adquirido una actitud como la que tiene Joyce con Will, pues Hopper la tiene con 11, ¿no? De padre protector. Y además después de la experiencia traumática que tuvo con su hija biológica, Sarah, la cual pues no pudo superar el cáncer, ¿no? Entonces utiliza pues esa parte de padre protector con 11, la que me recuerda mucho, para mí es un símil muy, de verdad, muy parecido a la relación que tiene Joel con Ellie en The Last of Us. Después de que, por desgracia, la hija de Joel, que casualmente también se llama Sarah, murió durante el primer brote del Cordyceps, ¿no? En The Last of Us, pues luego, cuando conoce a Ellie, a medida que va aumentando su relación, pues ya también la considera como su hija. Pues en este caso, exactamente igual, con Hopper y con 11, exactamente igual. Me parecen de verdad, dos relaciones muy similares, ¿no? Y, y tiene toda la lógica del mundo, ¿no? Este sentimiento de protección por parte de Hopper. Entonces, claro, él desde un principio no quería que Once entrara en el mundo del revés, ¿no? También entre Vecna, ¿no? Por lo peligroso que puede ser entrar en el mundo del revés, porque Vecna puede ir a por ella en cualquier momento. Y Hopper considera, está ahí como que sí que confía en Once, en las capacidades que tiene y en el entrenamiento en el que ha estado sometida durante todo este tiempo, pero, pero le queda ese regustillo de decir, ¿y si no? ¿Y si no te da para poder vencer a Vecna? ¿Sabes? Entonces, ¿qué pasa? Y luego, por otro lado, el ejército, porque el ejército sigue buscando a 11. 11 sigue siendo muy valiosa para el ejército y la quieren por algún motivo en específico. Y es aquí cuando tenemos la introducción de un nuevo personaje que no había salido en toda la serie, que es el personaje que está interpretado por Linda Hamilton. Sí, chicos, por nuestra mítica y gloriosa y heroica Sarah Connor de la saga Terminator. Pues aquí en este caso le toca hacer de una villana, de un personaje malo. Que bueno, que luego resulta es una doctora, pero resulta ser la jefaza absoluta del ejército, que incluso el general del ejército pues responde ante ella, ¿no? Y ella es la que quiere a 11 sí o sí. Vemos cómo tienen allí dentro de la base, ella está estudiando lo que son los huevos ahí de los Demogorgons, cómo tienen también una vaina, una de las vainas del mundo del revés, también la tienen encapsulada, vamos, enjaulada, ¿no? Para poder estudiarla, que luego comprobamos que este personaje de Linda Hamilton, que perdonadme, no me acuerdo el nombre, no sé si era, no, Grace, no me acuerdo ahora mismo, bueno, digo Linda Hamilton, ¿de acuerdo? Sarah Connor. Pues comprueba que estas vainas
reaccionan dependiendo de la temperatura. Cuanto más fría es la temperatura, pues están más chetadas, ¿no? Y cogen más fuerza estas vainas, pero el calor es lo que las fastidia, ¿no? Algo que hemos visto durante toda la serie, que muchas veces han estado abriendo portales o abriendo zonas que estaban cubiertas por estas vainas y mediante lanzallamas pues las debilitaban y ya se abrían los caminos, ¿no? Y bueno, y pues todo, pues lo que hablamos, todas las tramas van evolucionando, la trama también entre el trío de Steve, Jonathan y Nancy, ¿no? Porque, bueno, vemos que la relación entre Nancy y Jonathan, pues tampoco está en la mejor forma posible, ¿no? Evidentemente Nancy tiene otras prioridades ahora mismo. Vamos a ver. Sus padres casi mueren, su hermana pequeña está desaparecida, más ya de por sí, ¿no? Todo el tinglado que hay con Hawkins y con el mundo del revés y demás, ¿no? Y Jonathan, pues está un poquito. Sí que es verdad que el personaje, entre la cuarta y esta temporada y demás, como que ha dado un downgrade un poquito, que está como muy. No sé, como muy sosillo, ¿no? Y tiene esta disputa con Steve, ¿no? Los dos están muy picados con el tema de Nancy, vemos alguna escena cómica, ¿no? En plan de eso, de prehistóricos que se tienen que pegar, ¿no? Por la hembra, ¿no? Luchar por la hembra, ¿no? Como puedan ser, pues, no sé, dos elefantes marinos, ¿no? En la Antártida, ¿no? Que se están pegando por luego poder estar con la hembra, ¿no? Pues exactamente igual. Pero bueno, Steve, no sabemos si será verdad o no. Lo que le dice Steve a Jonathan es que en ningún momento sus aspiraciones son de volver a estar con Nancy o que sea algo sentimental. Sino sentimental, me refiero a nivel de amor, sino que es a nivel de amistad. Que Nancy es una persona evidentemente muy, muy, muy importante para Steve y siempre quiere lo mejor para ella. Entonces por eso está muy encima de ella, pero Jonathan lo percibe como rival, como que Steve quiere recuperar a Nancy, ¿no? Y quitársela a Jonathan. Entonces siguen ahí los dos con ese pique, veremos a ver cómo acaba, porque Jonathan obtiene un anillo, ¿no? Un anillo para pedirle matrimonio a Nancy, este anillo lo obtiene por parte de Murray, que Murray también es un personaje que ojalá que podamos ver más durante el segundo volumen de esta quinta temporada, porque siempre me ha parecido un personaje muy interesante, ¿no? También muy inteligente, también le aporta ese toque cómico a la serie que le viene muy bien. Y aquí, pues, de momento en estos primeros episodios le han reducido, pues es eso, como la persona que es la encargada de salir de la zona de cuarentena de Hawkins, porque evidentemente Hawkins está en cuarentena, nadie puede salir ni entrar, ¿no? Con todo el pifostio que se ha montado y lo que queda, y lo que te rondaré morena. Pero él, con un camión grande que tiene, pues se hace pasar bueno, acoge distintas identidades y logra salir del pueblo para venir con provisiones, ¿no? Con provisiones de todo tipo que le va pidiendo el grupo protagonista, ¿no? En distintos momentos. Y es el que, pues, le anima a Jonathan para que dé ese paso de hablar con Nancy y pedirle matrimonio, ¿no? Y también mediante musiquita, alguna canción que le gusta a Nancy y demás. Y bueno, es que son muchas cosas, chicos. Luego, bueno, la trama de Holly. Vemos cómo de repente Holly se levanta en una mansión. Y vemos a Henry Krill, no sé, o sea, claro, te descuadra, ¿no? Porque dices, pero vamos a ver, pero si el Demogorgon se la ha llevado al mundo del revés, allí con Vecna, el mundo del revés es todo lo contrario a lo que estamos viendo ahora mismo, ¿no? Que vemos a Holly totalmente limpita, bien vestidita. Y nada, y vemos al propio Henry Krill, señor que, ¿no? Caracterizado como el señor que en este momento. Pues nada, diciéndole a Holly que no se preocupe, que ahí está genial, en esa mansión, que puede hacer lo que quiera, se puede vestir como quiera, puede comer lo que quiera, pero lo que no debe de hacer es adentrarse en el bosque.
porque justamente cuando sales de esa mansión, vamos, a muy poca distancia, ya hay un bosque muy grande, ¿no? Y bueno, evidentemente la trola que le cuenta Henry a Holly es que en ese bosque están los monstruos, ¿no? Por eso no se debe de acercar bajo ningún concepto al bosque y quedarse en la casa pues hasta que él vuelva. Total, que bueno, llega un momento pues que alguien llama a la puerta de la mansión. Yo os voy contando las cosas, voy mezclando cosas, chicos. O sea, yo creo que lo voy contando vamos, que se va entendiendo, ¿sabes? Voy entrelazando los 4 capítulos, porque creo que se entiende bien perfectamente. No hace falta que vayamos desgranando de uno en uno. Además, creo que se va entendiendo, os voy contando las distintas tramas y cómo van evolucionando. Así que bueno, prosigo. Em, pues eso, y vemos cómo de repente alguien llama a la mansión. A la mansión. Y claro, Holly se queda. Dice, ¿quién es? ¿Señor qué? ¿Quién es? Tal. Derek, Derek. Luego os hablaré del personaje de Derek, que es muy importante también y muy importante, sí. Y lo seguirá siendo durante el resto de la temporada. Que es otro de los niños a por los que Vecna iba junto con Holly, ¿no? Que son de su mismo instituto, de su mismo colegio, perdón, no instituto, de su mismo colegio. Y claro, pero Holly no abre a esa persona o lo que sea, que ya se va y demás, y luego Holly pues procede a salir de la mansión, va al buzón, porque hay un buzón de correo, y ve que hay una nota que le han puesto. Esa nota pone que es el propio señor que es el propio Henry, que le pide a Holly que cruce el bosque, que tiene que cruzar el bosque. Tiene que cruzar el bosque y llegar pues a una especie de cueva que hay, ¿no? Y claro, uno mismo dice, pero si hace no mucho el propio Henry, el propio señor que es el que le dice, y además, no es que le dice, o sea, casi que, vamos, casi la amenaza a Holly con que no puede cruzar bajo ningún concepto el bosque. Y pasamos a que es el propio Henry el que le pone una nota a Holly diciéndola que cruce el bosque. Ahí evidentemente algo huele mal. Bueno, huele mal, no, huele raro. Huele a que no es Henry la persona que ha escrito esa nota para Holly. Y más tarde descubrimos al final del capítulo 3, cuando Holly atraviesa todo el bosque y llega a ese sistema de cuevas, que efectivamente no era el señor que, no era Henry el que le había escrito esa nota a Holly, sino que era Max. ¡Pam! ¡Bum! Max Mayfield, chicos, sí. Max Mayfield, personaje muy, muy, muy importante dentro del elenco principal desde la segunda temporada de la serie, la cual acabó de una forma muy trágica en la cuarta temporada, ya que Vecna pues bueno, logró conseguir su objetivo, ¿no? Logró hacerla, pues, lo que hacía con sus víctimas, ¿no? Durante la cuarta temporada, que las levitaba, ¿no? Las elevaba al aire, las víctimas las tenía así, con los brazos así estirados, y de repente, o sea, de repente arrancando, no, perdonad, rompiendo todas las extremidades, ¿no? De las víctimas y el cuello, o sea, con escenas absolutamente, devastadoras. Y con Max también lo consiguió hacer al final de la cuarta temporada. 11 no logró salvar a Max. Lo que pasa que Max, pues bueno, no ha muerto. No ha muerto del todo, ni muchísimo menos. Ya que donde ha ido a parar es a esta dimensión en la cual está Holly ahora también, que de momento la vamos a llamar dimensión Kamasoch, que es como la ha denominado Holly, ¿no? Debido a los libros que ha ido leyendo a ella y demás también, que es una dimensión que está dentro de la mente de Vecna, chicos, ¿sí? Son recuerdos que tiene Henry de toda su vida, ¿no? Y ellas están atrapadas en esos recuerdos de Henry, ¿no? Viven en esa dimensión perteneciente a su cabeza. O sea, una paranoia brutal. Un nuevo concepto, ¿no? Que se implementa en la serie, que me parece muy bien, me parece muy interesante.
O sea, si ya tenemos los conceptos de mundo real y mundo del revés, ahora también nos introducen el concepto de la dimensión Kamasoch esta dentro de la mente de Vecna, ¿no? Y de la imposibilidad que tienen los que acaban ahí de poder salir. Porque Max, desde el final de la cuarta temporada hasta que se logra reunir con Holly ahora mismo, ha estado intentando, vemos, en escenas muy guapas, muy chulas, ¿no? Cómo ha estado intentando escapar de esa dimensión a través de distintos recuerdos de la vida de Henry, ¿no? Que también le han permitido a Max conocer un poco más sobre Henry, y cómo, por desgracia, qué pena, cómo estuvo a punto de volver al mundo real, gracias a Lucas, porque, bueno, Lucas, evidentemente, cada cierto tiempo, bueno, cada poco tiempo, mejor dicho, pues se encarga de visitar a Max al hospital, ¿no? Ya que ella está en coma, ella en el mundo real está en coma, se quedó en estado de coma, y Lucas lo que hace en cada visita es ponerle Running Up That Hill de Kate Bush. Aquella mítica canción que durante la cuarta temporada, pues bueno, volvió a ser un boom absoluto, ¿no? Para todos. O sea, yo me acuerdo de estar poniendo Running Up That Hill en el 2022. ¡Fua! Pero vamos, de las canciones que más puse, ¿no? Y además que molaba mucho porque se entrelazaba muy bien con la musiquita de Stranger Things, pues entrelazando ahí Running Up That Hill y el tema de Stranger Things, molaba muchísimo. Pues lo que hacía perdonad, madre mía, Lucas, pues cada vez que visitaba o que visita a Max al hospital, poner la Running Up That Hill para poder tener esa opción de traer a Max de vuelta, ¿no? Mediante la música, ya que como vimos en la cuarta temporada, la música te permitía, ¿no? Volver de sitios muy chungos en los que estés a nivel mental y demás, pues mediante la música te permite pues ver la luz, por así decirlo, ¿no? O sea, indicarte hacia lo bueno, ¿no? Hacia lo positivo. Y Max logra volver a la zona a la que Vecna en un principio pues cuando la había infectado, la había metido en su mundo, y ver el portal por el cual si lo atravesaba ya volvía a la vida real, ¿no? Ya despertaba de ese coma, ¿no? Ya por fin. Pero evidentemente el maldito hijo de la grandísima de Vecna, justamente cuando Max está a punto de cruzar ese portal y de reunirse otra vez con Lucas, el portal se cierra y aparece Henry detrás de Max, en lo cual procedemos a que Max corre, pero corre, que pasa distintos recuerdos de Henry, mientras él persiguiéndola en modo Terminator total, ¿no? Por detrás así, tun. Además vemos cómo vuelve a llegar a esta dimensión Kamasoch, donde está ahora con Holly, y justo llega a este sistema de cuevas, y vemos algo, chicos, que va a ser esencial de cara al final de Stranger Things, o al menos de cara al volumen 2, que se estrenará en Navidades, ¿no? Y es que vemos cómo Max procede a adentrarse en esta cueva y Henry no puede entrar en la cueva. O sea, brutal. O sea, ese momento en el que ves cómo el ser más HDP, porque es el más HDP de todos, ¿sabes? Al menos de momento. Sí, quedaos con eso. Al menos de momento, que es el ser que ha sido capaz de cometer al menos casi todas las atrocidades que hemos visto a lo largo de la serie, ¿no? Como ha sido Henry Creel, alias Vecna, alias 1, alias Señor que... ¿Cómo? O sea, queda absolutamente paralizado ante esa cueva con una cara de pavor absoluta, con la cara que los mismos humanos, ponen cuando le ven a él, ¿no? Pues él mismo tiene esa cara de pavor, de miedo,
absoluto ante esa cueva. Y no puede entrar, por lo tanto, Max se salva. Y evidentemente, al ver esto, pues Max, ¿qué procede a hacer? ¿No? ¿Qué procede a hacer? Pues montarse ahí su chiringuito y vivir ahí, y no salir de ahí, como es normal. Es el único sitio de toda esa dimensión que está integrada por los recuerdos de Vecna, es el único sitio en el que estás a salvo de él. Pues evidentemente ahí se hace su casa, Max. Y todo esto se lo cuenta a Holly, por eso se la lleva ahí. Y las dos, desde ahí, desde esa cueva, pues evidentemente de cara al volumen 2, que de hecho hay un capítulo dentro del volumen 2, no recuerdo si era el 5, yo creo que era el 5, a lo mejor es el 6, creo que era el 5 o el 6, creo que era más el 5, que se llama Escape from Camazotz, o sea, escapar de Camazotz, evidentemente, y ese capítulo 100% va a ser en el que veremos tanto a Max como a Holly cómo logran escapar de la mente de Vecna, de esa dimensión, ¿no? O sea, va a ser algo muy chulo, va a estar muy interesante, ¿no? Y lo que os quiero contar con lo de la cueva. Sí, evidentemente, he visto a muchos otros creadores de contenido, he visto cosas en internet y demás sobre la obra de teatro que se hizo de First Shadow, la primera sombra, en la cual, pues, narra el origen de Henry, pues, cuando tenía 12 años, justamente cuando se quedó solo, ¿no?, que los padres se fueron de vacaciones, pues se adentró en la dimensión X, ¿no?, en la dimensión X. Y ahí había pues unas máquinas, ¿no?, que tenían los americanos para poder luchar con los rusos en la guerra, para utilizarlas en la guerra y demás, ¿no? Que además ahí estaba el padre del Dr. Brenner, ¿no? Y estaba pues ahí pues analizando, ¿no? Analizando ahí pues todas las cosas que les podrían permitir a los americanos pues hacer frente a los rusos. Y ahí pues se cuenta en la obra de teatro cómo Henry es infectado Henry de pequeño por un ser, por la primera sombra, un ser, es infectado y ahí es donde logra obtener sus poderes psíquicos por primera vez. Y ahí también es donde nos dan a entender el por qué el Dr. Brenner tiene tanta obsesión con los niños psíquicos, con controlarlos, con todo el rollo y demás, ¿no? Todo viene a raíz de su padre. Entonces, claro, todo esto te da a entender. Evidentemente lo tienen que canonizar en la serie, aunque se supone que más o menos es canon, esta obra de teatro, pero todo esto te lo tendrán que contar en el volumen 2, porque esta cueva tendrá que ver con eso. ¿Y qué pasa con ese ente que se supone que infectó a Henry cuando tenía 12 años y le hizo ser el HDP que es ahora mismo y obtener esos poderes psíquicos y demás? ¿Es el azotamentes? ¿Es el Mind Flayer? Al final, después de todo, el que de verdad, el Big Bad de verdad que está detrás de todos los acontecimientos de la serie, que quiere que todo salte por los aires y que el mundo del revés se haga con todo, ¿de verdad es el Mind Flayer? Y no es Vecna. Y Vecna, en serio, es lo que podríamos decir, como dijo Dustin en la 4ª temporada, es su general de 5 estrellas. Que los Demogorgons sean los soldados rasos y demás. Que Vecna sea el general. Pero que el Mind Flayer siga siendo el jefe final, el rey del mundo del revés. Porque claro, si luego nos retrotraemos a la 4ª temporada, cuando Vecna le está explicando y vemos los flashbacks de cómo en su pelea con Once, en el laboratorio, que fue igual, momento epiquísimo, cuando él era uno todavía, ¿no? Y tienen esos dos esa pelea que Once le consigue derrotar y le lleva al mundo del revés, toda esa escena de Henry, se ve que, y mientras él se lo está contando a Once, que es la primera vez que él llega a ese sitio. Porque vemos cómo lo va mirando todo, va analizando todo, ve a un Demogorgon a lo lejos que va andando tan tranquilamente.
y de repente ve, pues, esa especie de polvo, ¿no? Esa especie de partículas, ¿no? En el aire, que luego él da forma y lo moldea a su imagen y semejanza, ¿no? Y lo hace, la araña, la convierte en forma de araña haciéndole el Mind Flayer, ¿no? Y te lo explican, te lo hacen, te lo moldea en forma de araña, porque a él le encantan las arañas desde pequeño y demás. Y ahí como que te dan a entender que de verdad es él el que moldea al Mind Flayer, ¿no? Y el que pues hace que sea el Mind Flayer el que, a raíz de ahí, porque hasta ese momento eran partículas que estaban ahí en el cielo, que vale, que pudieran ser partículas malignas o lo que sea, pero bueno, estaban ahí en el cielo, que tampoco actuaban de manera activa, y ya es él, cuando lo moldea y todo el rollo, cuando ya pues hace también que la Azotamentes haga todo lo que hace en la segunda y en la tercera temporada. Entonces, queda, de verdad, para mí a nivel personal, es la mayor incógnita de la serie y la que más curiosidad y más ganas tengo de descubrir. De quién verdaderamente es de verdad, el que está por encima de todo y el que está orquestando todo. ¿Es Vecna? ¿Es el Mind Flayer? ¿Son los dos que en un momento, pues sí, llegaron a un entendimiento porque los dos tienen objetivos prácticamente idénticos? Porque, como os digo, en la cuarta temporada te hacen ver que Vecna, vale, pero ahora te dejan este detallito de la cueva, lo de la obra de teatro, que hubo algo que le infectó a Henry cuando era pequeño, y ese algo perfectamente pudo ser el Mind Flayer, las partículas del Mind Flayer, ¿no? De las Azotamentes. Queda esa duda que la verdad que tengo muchísimas ganas de descubrir. Y bueno, independientemente, oye, a mí los dos villanos me encantan y a mí lo que hicieron con Vecna en la cuarta temporada me pareció magistral. Y los dos me encantan, o sea, incluso me gustaría que hubiera una alianza, o sea, en plan, que salieran los dos y que todos tuvieran que vencerles a los dos, tanto a Vecna como al Azotamentes, al Mind Flayer, que sabemos que va a salir en el volumen 2. A ver, evidentemente se podía intuir, pero que en el tráiler hay una escena donde las partículas del Azotamentes suben, creo que es por la torre de radio, creo recordar. Que es como que ¡fum! Van subiendo por la torre de radio dentro del mundo real ya, ¿eh? Así que bueno, veremos cómo se desarrollan todos estos acontecimientos y el por qué Vecna tiene tanto miedo a esa cueva, ¿no? Porque por los sucesos tan traumáticos que le ocurrieron de niño, esos sucesos tienen que ver con el Mind Flayer, con esta entidad primordial, esta primera sombra, mezclado con los experimentos que le hicieron. No lo sabemos. Veremos a ver qué es lo que pasa. Eh, y bueno, chicos, dos cosas, sí. Ya, antes del gran final, vamos a hablar de Derek. Derek también, chicos, nuevo personaje también introducido durante esta temporada. Empieza siendo el típico niño repelente que te da un asco, pero total. Porque es el típico abusón, ¿no? Además es un niño gordo, que es como, ¿de qué te haces riendo de todo el mundo si tú eres asqueroso, ¿no? Y repulsivo. Y cómo se convierte en un personaje que mola mazo, mola muchísimo el niño. Derek Turnbow mola muchísimo, porque como os he dicho anteriormente, es otra de las víctimas elegidas por Vecna, otro de los niños, para llevárselo a, en realidad a la fuente, ¿no? Para meterle ahí el tubito, pero bueno, pero al niño hacerle creer que está en la dimensión Kamasots, ¿no? Ahí dentro de la mente de Vecna. Y claro, todo el grupo lo descubre debido a que, como os he comentado también anteriormente, Karen le dice a Mike y a Nancy que es Henry, de verdad, el señor que... Y Will detectó, ¿no? Que cuando pasó Derek, la primera vez que están ahí en el instituto y demás, detectó algo con Derek y entonces pues ya evidentemente llegarán a la conclusión de que Derek era otra de las víctimas de Vecna. Entonces proceden a elaborar el plan, para poder proteger a Derek, ¿no? Del Demogorgon que Vecna iba a mandar a secuestrar, ¿no? A Derek. Y bueno, procedemos sí a ver unas escenas así un poquito también con un toque cómico, ¿no? En casa de los Turnbow, ¿no? Que está compuesto por Derek, que es el hermano pequeño,
por Tina, que es la hermana mayor, que descubrimos que es amiga o era amiga de Erika. Erika, personajazo absoluto, que es la hermana pequeña de Lucas, ya sabéis. Y luego los dos padres, ¿no? Y bueno, y a partir de aquí también Erika procede otra vez a volver con el grupo, ya que el grupo le pide ayuda con la hermana mayor de Derek para poderse introducir en la casa, etcétera, etcétera. Y al final, pues lo que logra hacer Erika, porque es invitada a cenar por los Turnbow, es, bueno, pues empastillar, ¿no? Empastillar a la familia al completo, ¿no? A tope y que, vamos, que se queden dormidos y ya está, ¿no? Y que todo el grupo pueda entrar en la casa de los Turnbow y preparar las trampas para el Demogorgon, ¿no? Para que no se lleve a Derek y que el Demogorgon vuelva al mundo del revés y poderle perseguir mediante un chip rastreador, ¿no? Que han hecho también, vamos, que han cogido. Y al final, pues vemos cómo eso logra salir adelante, logran salvar a Derek, ¿no? Logran impedir que el Demogorgon se lo lleve. El Demogorgon cae en muchísimas trampas, pero bueno, sabemos que es una bestia parda, que ni siquiera con todo eso iba a palmarla. Vuelve al mundo del revés, luego vuelve otra vez al mundo real, ¿no? Y pim pam, pim pam. Y luego, cuando vuelve al mundo del revés, a Steve se le ocurre una idea brillante, a Steve Harrington. Normalmente no es el que suele tener las ideas más brillantes. De que, como vemos, como el Demogorgon atraviesa el portal al mundo del revés, y es un portal que, o sea, no es sólido, o sea, en plan que cuando entra, o sea, como que se abre, ¿no? Se abre y puedes pasar tranquilamente. Pues tiene la idea de justamente entrar por ese portal antes de que se cierre, ¿no? Evidentemente, entrar con la camioneta a saco, ¿no? Y proceden a hacerlo, mientras en la camioneta también están Dustin, Jonathan y Nancy, y vamos, y le están gritando a Steve que no lo haga, que se van a estrellar, pero como no podía ser de otra forma, logran cruzar por el portal. Y ya tenemos también a estos personajes dentro del mundo del revés. Aparte de Hopper y 11, tenemos a Dustin, a Steve, a Jonathan y a Nancy también. Y con el chip puesto al Demogorgon, el rastreador. Y bueno, luego también vemos que el ejército procede a llevarse a todos los niños que puede del pueblo de Hawkins, a todos los niños, a su propia base dentro del mundo del revés, para que Vecna no los coja. Pero claro, es que ese plan, es que... Vamos a ver, es que se queda por todos los lados, ¿no? O sea, vale, tú te los quieres llevar a tu propia base, ¿no? Tu propia base militar, pero es que esa base militar está dentro del mundo del revés. O sea, es que en algún momento es que eso te va a salir mal. Todo el tema de los niños, ¿no? Es que va a salir muy mal. Entonces, pues el grupo procede también... todo el grupo pues logra... Bueno, no, perdona. La parte del grupo que se queda en el mundo real, Will, Joyce, Robin, Mike, Lucas, proceden a idear un plan junto con los que están en el mundo del revés, mediante los cuales pues se van comunicando con ellos, evidentemente, para poder rescatar a los niños, ¿no? Y llevarles del mundo del revés al mundo real. ¿Qué pasa? Pues que al principio todo sale bien, ¿no? Hay escenas cómicas porque lo hacen a través del baño. Ellos mediante el mundo real, entran en unas alcantarillas y demás y llegan a lo que es el sistema del baño, ¿no? Del baño que tienen los niños dentro de la habitación en la que están encerrados en el mundo del revés, dentro de la base de los militares. Pues el sistema de conductos les lleva donde está el baño y entonces pum, 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 abren lo que es el suelo, ¿no? Del baño, ¿no? Donde está la taza del váter, ¿no? Del propio retrete. Y van llamando a los niños de uno en uno para que vayan bajando y les vayan sacando, ¿no? Y todo esto mientras Derek
se introduce dentro de la base militar, ya que era el único niño pues que los militares no habían cogido todavía, y mola mazo, porque tiene una capacidad, el niño es muy inteligente también, de sortear completamente a los militares, pues eso, tiene mucha labia, entonces mola mucho, mola muchísimo. Y mientras está en la habitación con los otros niños, pues está ahí con ellos de forma pacífica, ¿no? Haciéndoles la técnica de la visualización, que es una técnica que le enseñó su madre, ¿no? La cual pues les permite estar en paz y en calma a los niños mientras la profesora les está vigilando. Y él tiene pues un aparatito en el que recibe una señal para ir avisando a los niños que están con él, para que vayan yendo de uno en uno sin que se note mucho, ¿no? Al baño, para que los protagonistas les puedan ir rescatando, ¿no? Mediante este sistema bueno, pues eso, sistema del subsuelo, ¿no? ¿Qué pasa? Que llega un momento que todo sale mal, pum, todo sale muy mal, se lía parda, se lía muy parda, y los Demogorgons llegan Demogorgons y se empiezan a cepillar a todo el ejército, escena de acción bestial a todos los niveles, pero absolutamente bestial, demencial. Increíble cómo son los Demogorgons, un CGI muy bueno, y cómo se cepillan a todo el ejército, ¿no? Y todos los protagonistas pues están ahí, venga, va, corriendo, a ver de dónde van, para un lado, para el otro, ¿no? Y de repente vemos cómo por un portal se va acercando una sombra, y esa sombra acaba siendo Vecna. Vecna entra por un portal hacia la base militar. Le vemos por primera vez en toda la temporada, porque le habíamos visto, sí, al inicio del primer capítulo, pero era un flashback de la primera temporada. ¿Y qué pasa? Que vemos a Vecna ahí. Entonces, al estar Vecna ahí, no le tienen los militares dentro de su base, ya que no os he comentado una cosa previamente, ya que, como veis, esto es sin guión, así que yo voy soltando las cosas, creo que se van entendiendo. 11 quería entrar dentro de la base militar, ya que se pensaba que los militares tenían a Vecna encerrado, ¿vale? Y cuando 11 y Hopper tienen éxito, consiguen entrar en la base y demás, tienen rifirrafes con el personaje de Linda Hamilton, consiguen vencerla, al menos de forma temporal y demás. Procedemos a ver una cosa que yo de verdad, desde que vi la segunda temporada, tenía clarísimo que al final de la serie, al menos ese personaje, iba a salir e iba a ser de ayuda para los protagonistas, ya que es otro activo muy valioso. Y sí, chicos, estamos hablando del personaje de 8. El personaje de 8, aquel que salió durante ese capítulo polémico, ¿no?, de la segunda temporada, en el que 11 quería aprender más de sí misma, ¿no? Saber cuáles fueron sus orígenes, y bueno, se unió a una pandilla de inadaptados, ¿no? Pero entre los cuales al menos había una chica que era 8 también, que había tenido el mismo pasado que 11, también había estado en el laboratorio y también tenía poderes psíquicos, pero en este caso sus poderes eran la proyección, hacer que otra persona viera algo que ella quisiera que esa persona viera, ¿no? Y en ese capítulo se encarga mucho de ayudar a 11 a potenciarla, ¿no? A hacerla que cogiera confianza, ¿no? Esa confianza necesaria que la sirve para al final de esa temporada poder cerrar el portal que impidió que el Azotamentes se metiera dentro del mundo real, ¿no? Pues vemos que los militares a la que tenían encerrada era a 8. Sí, a 8. Eran con la que estaban ahí experimentando y era la que tenían ahí encerrada. No era Henry Krill, que era lo que en un principio pensaba 11 que era, ¿no? Evidentemente.
Entonces, pues bueno, este personaje va a ser clave, ya que es otra psíquica también, y va a ser un activo muy importante de cara al segundo volumen. Va a ayudar mucho a 11, de eso, vamos, no, que no os quepa la mínima duda. Entonces, pues vemos la entrada épica de Vecna, ¿no? Y cómo hace lo que quiere con el ejército. O sea, si ya de por sí los Demogorgons hacen lo que quieren con el ejército, básicamente, pues ya Vecna apaga y vámonos. Encima le vemos con un diseño renovado, todavía más tocho, que parece que es como si el Vecna de la cuarta temporada hubiera ido al gimnasio durante, no sé, 3 años seguidos. Se hubiera puesto ahí bien, ¿sabes? De anabolizantes también. Y vamos, le vemos tochísimo, ¿sabes? Le vemos como muy, muy recubierto, como con una armadura orgánica mucho más recubierto. O sea, y mucho más tocho, ¿no? Todavía más imponente de lo que se podía ver en el diseño de la cuarta temporada, que también molaba muchísimo. Y vemos cómo eso, cómo procede a humillar al ejército, a los tanques, ya sabemos con esa habilidad psíquica, ¿no? Que parece que tiene la fuerza de Star Wars también, como 11 y demás. Cómo mueve los tanques, a los... espachurra a todos los del ejército y procedemos a ver la que probablemente sea así la escena más gore de toda Stranger Things, que es obtenemos un primer plano de un soldado que está en el suelo retorciéndose de dolor, ahí, oh, y cómo Vecna procede a atravesarle con las, bueno, pues eso, con sí, las garras que le salen así de las manos de manera voluntaria. Él expande lo que son sus, le salen así como garras, y procede a atravesar lo que es la cara completa del soldado y los ojos, la cual vemos en primer plano, en primera persona. O sea, es bestial, es bestial. Las cosas como son, es bestial. Y ya pues vemos cómo, pues evidentemente al estar Vecna, pues la cosa se complica todavía más. Y cómo procede a coger, a traerse a Will, ¿no? Y a comentarle lo que os he dicho al principio de este análisis, ¿no? De esta opinión. Que todo lo ha hecho, todo el tema de los niños, lo ha hecho gracias a Will, ya que son tan débiles, pues él fue el primero y todo lo hizo gracias a él, ¿no? Y luego ya pues vemos también un poco de forma conveniente cómo le deja ahí a Will sin matarle. Tampoco mata a Joyce porque también Joyce se interpone entre Vecna y Will y Vecna hace lo mismo. Es lo que os digo, es la escena, o sea, es la escena cliché de un personaje protagonista que tiene plot armor. Pues el villano de turno lo único que hace es proceder a empujarle con las habilidades con la habilidad telequinética de Vecna, procede a hacerla a Joyce, pum, la empuja y ya está, se acabó. No la atraviesa como a los soldados, como al soldado que acabamos de ver, ¿no? Y a Will tampoco. Y Vecna procede a irse a través de un portal, se pira, ¿no? Aquí el fucking boss dice: yo estoy aquí, yo sigo llevando todo el cotarro y a la mínima que aparezco, no sois nada ante mí, nada. Revela un poquito de su plan y se pira, ¿no? O sea, el puto amo, básicamente. O sea, la verdad que es bestial, el momento de Vecna es bestial. Qué ganas ya de verle ya de forma más activa durante la segunda temporada, las cosas como son. Y procedemos al final de este primer volumen y al momento... ¡Ostras, Pedrín! Ya que vemos como los Demogorgons, que han sido todavía amplificados, chetados por Vecna, porque habían conseguido derrotar a los Demogorgons que habían salido ahí mediante mediante distintos recursos y con lanzallamas y demás, que sabemos que eso les afecta mucho, pues les habían conseguido derrotar, pero Vecna tiene la capacidad de volverles a revivir, por así decirlo, y todavía amplificar la fuerza de los Demogorgons y la velocidad y demás. Y entonces procedemos a la escena aura total, ¿no? Aura total, en la que vemos que en distintas ubicaciones, del mundo del revés, pues hay 3 distintos Demogorgons. Uno se dispone a atacar a Robin,
que es una persona que se ha convertido en super mega hiper importante para Will dentro de esta temporada, que tampoco lo he dicho, pero le ayuda por fin a liberarse él mismo, a aceptarse él mismo tal y como es, sin ningún tipo de pero, ¿no? Aceptarse tanto con el tema de la mente colmena, de que está conectado con el mundo del revés y que eso puede ser muy muy beneficioso para poder ganar la guerra, como en el tema de su homosexualidad, porque como bien sabemos, está enamorado de Mike, pero todavía no lo había llegado él a asumir del todo, ¿no? Entonces, ya os digo, Robin se convierte en una persona muy importante, luego por otro lado, el otro Demogorgon está con Lucas, y otro con Mike, imaginaos ya, con Mike, entonces ya... Y procedemos a Laura a tope, a esa escena en la que vemos cómo Will consigue parar a los Demogorgons, ya que vemos cómo cada Demogorgon estaba ya, pero en posición ya de arrancar la cabeza, ¿no? De cada uno de los protagonistas. Por ejemplo, con el de Mike está así ya, el Demogorgon, está en posición ya de te voy a reventar la vida. Y cómo les consigue parar, Will, y los Demogorgon se quedan así, como, no puedo moverme. Y ya vemos a Will levantado, con la mano mirando hacia arriba, así, a diferencia de 11 o Vecna, que la tienen así hacia abajo, Will la tiene así hacia arriba y con los ojos en blanco. Con los ojos en blanco, dando a entender, pues eso, que está completamente conectado y que tiene la capacidad, al igual que Vecna, de poder controlar a esos Demogorgons, o al menos poderles parar. Y procede a hacer lo mismo que hizo Vecna durante la cuarta temporada con sus víctimas, como os he comentado anteriormente, que las levitaba, las elevaba y procedía a romperles todas y cada una de las extremidades. Pues procede a hacer eso con los 3 Demogorgons, ojo, con Demogorgons, que son el cuádruple de resistentes que un ser humano. Pues lo hace de una, se carga los 3 Demogorgons de una, Will. ¡Pum! Y acabamos así con este primer volumen, ¿no? Con esta declaración de intenciones de que ahora mismo Will, al igual también que 11, va a ser un activo también muy importante para los protagonistas. Y también con la incógnita de si estos poderes que ahora mismo acaba de desbloquear o si va a ser capaz de hacerlos voluntariamente o solamente en situaciones en las que se vea el límite, como ha sido esta, y en la que seres queridos suyos estén en peligro, sea capaz de poderlo realizar. Porque claro, si logra hacerlo voluntariamente, vamos, entre 11, Will, 8, que como bien os acabo de decir, va a estar también de forma activa, más todo lo que puedan hacer los demás, con planes laboriosos y demás, joder, pues pueden hacer mucho. Por eso también os digo con el tema de Vecna y el Azotamentes, porque si se juntan todos los buenos por este lado, que con 11, con Will y con 8, y con todos los demás haciendo planes elaborados, joder, pues son una facción muy potente, pues por el otro lado tener a Vecna y al Azotamentes, a los dos juntos con todo el ejército del mundo del revés, Demogorgons, Demodogs, Demomurciélagos y todo lo que pueda salir ahí junto, ¿sabes? Para esa batalla final a cara de perro, rollo Endgame, rollo a Vengadores Endgame, ahí, todos ahí. Por eso también me gustaría lo que os he dicho de que salieran Vecna y el Azotamentes los dos. No uno, luego el otro, luego uno sustituye al uno y al otro. Que se resuelva lo de quién es el Big Bad, eso sí. Pero que todos contra todos ahí, a cara de perro, ¿no? Ya que es el final, pues venga, que se den de madre. Que a mí es lo que más me gusta, la épica, la lucha, todo ahí. ¡Buah! El despiporre absoluto. Así que bueno, chicos, hasta aquí mi opinión, análisis, crítica, como lo queráis llamar, con spoilers, sobre este primer volumen de la quinta y última temporada de Stranger Things. He ido mezclando, como os he dicho, los episodios, las tramas, pero me parece que ha quedado todo perfectamente explicado. Además, os lo voy contando según me va saliendo, ¿no? O sea, como si estuviera hablando con amigos míos, o sea que esa es la manera
en la que os quiero transmitir siempre mis puntos de vista y mis cosas, ¿no? Como si fueran charlas con mis amigos. Así que nada, dejadme en comentarios todo lo que queráis sobre este primer volumen, ahora sí. Si no habéis visto todavía la serie, pues evidentemente no sé qué estáis haciendo este vídeo, no veáis absolutamente nada, y ya cuando la veáis, pues ya sois más que bienvenidos al canal. Suscribíos, dadle al like, activad la campanita, nos vemos pronto, un abrazo a todos y a cuidarse. Adiós.